Jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema de razonamiento interesante que es el tema de los máximos y mínimos, ¿ya? Y para esto vamos a indicar algún marco pequeño teórico. Cuando se tiene un problema que puede tener varias soluciones, aparece la idea de buscar una solución óptima, aquella que garantice una máxima eficiencia o mínimo gasto, ¿no? En la búsqueda de esta optimización surge el tema de máximos y mínimos. Para obtener la máxima ganancia y mínima tendríamos, ganancia máxima es el precio de venta máximo menos el precio de costo mínimo. Esto quiere decir que cuando alguien quiere obtener una mayor ganancia, o bien tiene que vender a más precio o minimizar los costos. Así la diferencia sería lo mayor posible, ¿no? Y una ganancia mínima sería el precio de venta mínimo menos el precio de costo máximo. Entonces, estas son definiciones que uno las debe de suponer según el tipo de problema que vayamos a analizar. Entonces, en este tema vamos directamente al planteo de los problemas. Se tiene un terreno en forma de un cuadrilátero regular. ¿Cuál es la mayor área que se puede cercar si el perímetro de dicho terreno es de 120 metros? En un terreno que estoy colocando aquí de una forma regular con bases y alturas rectangulares, yo tendría que quiero hallar la mayor área que se puede cercar, ¿no es cierto? Sin embargo, yo sé que el perímetro es 120. El perímetro viene a ser la suma de 2 veces el ancho y 2 veces el largo, que sería A y B, ¿no? Y es 120. Por consiguiente, tendría que A más B tendría que ser ¿cuánto? 60, ¿no? Yo puedo pensar en muchos números enteros que me den 60. Por ejemplo, voy a poner uno donde un número sea grande y el otro muy pequeño, como 5 y 55, que da, por ejemplo, el número 60. De la misma manera, yo podría poner de repente, siendo A el ancho, el número 20, y B tendría que ser 40, ¿no? Para que me dé 60. Y también podría pensar de repente que pueden ser iguales, de repente 30, y aquí también sería 30. Entonces este cuadrilátero sería un cuadrado, ¿no? Y podría colocar así diferentes valores. Si yo le asumo un valor como el ancho de 28, el largo tendría que ser 32, ¿no? Para que sea 60. Y así podría poner una cantidad diversa de valores. Pero el área está establecido mediante la relación de base por altura, B por A o A por B, ¿no es cierto? Entonces, nos imaginamos entonces que si yo quiero hallar el área, tendría que decir así: área es base por altura. Si yo pusiera las diferentes áreas aquí, esta por ejemplo, área 1, área 2, área 3 y área 4, entonces voy a poder tener diferentes valores de área. Por ejemplo, si fuera el área 1 para un dato que es 5,55, sería el producto, ¿no? 5 por 5, 25, 5 por 5, 25 y llevaba 2. Aquí 20 por 40, este es 800. El área es mucho mayor, ¿no? 30 por 30 es 900, es mucho mayor, ¿no? Y si tuviera, por ejemplo, el número 28 y 32, tendría así, ¿no? 28 y 32, 2 por 28 es 56, 3 por 28 es 84, ¿no? Tendría 6, 9 y 8, o sea, 896. ¿Te has dado cuenta dónde ocurre que tenemos la mayor área? Aquí, ¿no? Y de repente uno dirá, ¿y no hay otro valor? En realidad no, porque la mayor área es justamente cuando las dos medidas son iguales, o sea, cuando ya no es un cuadrilátero, sino se convierte en un cuadrado. Entonces, si las medidas representan un cuadrado, será la mayor área posible, porque todos los lados son iguales. O sea, yo ya sabría que la mayor área como respuesta tendría que ser, aquí le voy a poner,
900 metros cuadrados. Sin embargo, al margen de la respuesta, tenemos que entender una cosa. Si yo tengo el valor de, como puse aquí, A más B igual a 60, y el área que es base por altura o B por A, entonces yo podría hacer un despeje de la siguiente manera, ¿no? Para indicar una demostración matemática. B tendría que ser 60 menos A. Pero como el área es A por B, podría poner A por B, pero el valor de B está representado por 60 menos A. Como tú te darás cuenta, tenemos aquí un valor de 60A menos A cuadrado. Esto representa lo que viene a ser una parábola que está orientada de esta manera. Así, hacia abajo, porque tiene menos A cuadrado. Entonces nosotros aquí vamos a entender que cuando tú vas colocando diferentes valores de A, vienes a obtener un valor justo donde el valor es máximo. Este puntito donde el valor es máximo, ¿cómo lo encontramos? Con un procedimiento en la matemática que se le llama la derivada. Como este es un tema que todavía nosotros no hemos realizado, entonces en un tema posterior tú vas a ver que derivar es una operación que te permite encontrar el valor mínimo o encontrar el valor máximo en todo tipo de curva. Por eso nosotros lo hemos hecho por un acercamiento a los valores para descubrir cuál era el valor que me permitía obtener el área mayor, ¿no? En el caso de que nosotros tuviéramos que hacer una derivada, es una operación muy simple para comenzar, que se indica de la siguiente manera. El exponente se le multiplica por el coeficiente y se le resta 1 al exponente. Por ejemplo, aquí yo tendría que haber hecho algo así. El exponente, que es 1 de la A, se multiplica por el coeficiente y quedaría 60 simplemente, porque la A desaparece. Y en el caso de A cuadrado, el exponente al multiplicar por el coeficiente me queda simplemente 2A y el exponente disminuye en 1. Si tú haces una igualdad, esto de igual a 0, y de esta manera yo voy a encontrar que A vale 30. Esta operación algebraica me permite encontrar el valor de A con el cual nosotros tenemos el área máxima, ¿ya? En el caso de lo que nosotros vayamos a hacer, por ahora haremos mediante el acercamiento al valor máximo mínimo de una forma razonada. Continuamos entonces. Un huevo pesa entre 50 gramos y 80 gramos. A ver, voy a colocar aquí. Un huevo pesa entre 50 gramos y entre 80 gramos. Y yo me debo imaginar que entonces pesa 50 gramos cuando es un huevito pequeño, ¿no? Pequeño. Y cuando pesa 80 es porque esto es un huevo grande, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la máxima cantidad de huevos que hay en 1 kilogramo? En 1 kilogramo. La máxima cantidad de huevos. Ah, ya. Entonces yo te voy a indicar así. La máxima cantidad. Pero la máxima cantidad de huevos, tú tienes que verificar que lo obtendrías. Y aquí hago una pregunta muy simple. Teniendo los huevos grandes o los pequeños. Si tú quieres más cantidad de huevos, ¿qué tendrías que escoger? ¿Huevos grandes o huevos pequeños? Muy bien, seguramente lo has razonado bien. La respuesta es huevos pequeños. Mientras que tú tengas huevos pequeños, vas a tener una mayor cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que escoger entonces? Ah, muy bien, tenemos que escoger estos huevos pequeños, ¿ya? Entonces nosotros diremos así. 1 kilogramo, pero 1 kilogramo es equivalente a ¿cuántos gramos? 1000 gramos, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces nosotros decimos 1 kilogramo son 1000 gramos, pero yo sé que en 50 gramos tengo un huevito. Un huevito es el pequeño, es 50 gramos. Pero si yo tengo 1000 gramos o 1 kilogramo, ¿cuántos huevos tendré?
Puedo establecer así mediante el uso de una regla de 3 y ya tengo la respuesta final. Aunque tú directamente también puedes decir, ¿no? La cantidad, el número de huevos tendría que ser, ¿cuánto es el peso total? 1 kilogramo, que son 1000 gramos. Pero tú has escogido los huevos pequeños, que pesan 50 gramos. Haces una división y ya tendrías la cantidad de huevos, ¿no? Entonces, de alguna manera que termines de plantearlo, y mientras que sea lo correcto, está muy bien. 100 entre 5 son 20. Entonces quiere decir que la respuesta sería esa, ¿no? Son 20 huevos de los pequeños. Muy bien. En las elecciones para alcalde de un pequeño pueblo hay 4 candidatos, ¿no? Y ahora nos dice que hay una cantidad de 383 votos válidos. 383 votos válidos. ¿Cuál es el mínimo número de votos con los cuales un candidato puede ganar la elección? Bueno, el mínimo número de votos. Como nosotros tenemos 383, tenemos que sobreentender que una mayor cantidad de votos sería que de repente un candidato tenga casi todos los votos y los otros candidatos no tengan nada. Eso sería la máxima cantidad de votos. Inclusive, la máxima cantidad de votos que un candidato podría tener simplemente es 383. De repente él tiene todos los votos y los demás se quedan sin votos, ¿no? Sin embargo, eso sería solamente en el caso de la máxima cantidad, pero acá me está preguntando lo contrario, la menor cantidad. Bueno, tú no podrías decir que un candidato ganaría con 20 votos, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho habría un candidato que tendría más. Entonces nosotros vamos a hacer una proporción. Yo tengo aquí 4 candidatos. Puedo decir que es A, B, C, D. Más o menos proyectándonos a que es posible que algún candidato puedan tener los votos casi simétricamente repartidos. Entonces yo voy a decir 383 entre 4. Si cada uno tiene su gran cantidad de votantes, sería 4 por 9, 36. Y aquí sería 4 por 5, 20. Y sobraría algo más. Entonces podrían haber candidatos que tuvieran 95 o 96 como que estuvieran empatados. Por ejemplo, uno podría tener 95, 95, 96, 96. Bueno, pero para que quede exactamente, podríamos imaginarnos una situación de la siguiente manera. Entonces, uno de ellos tendría así, ¿no? Si nosotros tenemos así, por ejemplo, ahí están los 383 votos. 95, 96, 96, 96. ¿Ya? Entonces, esto sería como decir las cantidades casi empatados de los 4 candidatos. Pero hay algunos empatados, significa que entre B, C y D todavía no hay un ganador. Entonces, la menor cantidad de votos, si es que ocurre una situación así, casi de empate, la tendría que tener un candidato que supere estas cantidades. Como pregunta, ¿cuál es el mínimo número de votos? Entonces el mínimo número de votos, pero para asegurar una ganancia tendría que ser por lo menos de 97 votos. Porque si uno de ellos tiene 97, entonces podría ganar, sí podría ganar, siempre y cuando los otros tengan cantidades así muy cercanas. Esa es la menor cantidad de votos con las cuales uno puede ganar, la menor cantidad. Pero si uno tuviera solamente 96 votos, ¿asegura de ganar? Como te darás cuenta, no asegura la ganancia. Entonces lo mínimo, 97. En la bodega Juanita se da la siguiente oferta. Por 5 chapitas lleve gratis 2 botellas llenas, ¿ya? Entonces 5 chapitas, la oferta que te van a dar 2 botellas, 2 botellas. Muy bien. José junta 29 chapitas. Ya, entonces José junta 29 chapitas. Yo quiero saber aquí cuántas botellas podrá consumir como máximo. Bueno, yo voy a poner lo siguiente. Pondré aquí las chapitas para poder hacer el canje. Aquí voy a poner las botellas. Pero también pondré aquí las chapitas que sobran. ¿Ya?
chapitas que sobran. Entonces yo podría decir, primero tenía 29 chapitas. ¿Podrías tú decirme cuántas botellas canjeará con las 29? Tendré que dividir entonces las 29 chapitas entre 5, porque cada 5 chapitas hay 2 botellas. Entonces, con 5 hay 2, con 5 hay 2, con 5 hay 2. Pues voy a darme cuenta que aquí, utilizando 25 chapitas, va a ser 5 canjes. Por 2, 10 botellas va a tener, ¿no? 10 botellas, pero no ha utilizado todas las chapitas. Porque si la persona tiene así, 5, 5, 5, 5 y 5 chapitas, entonces aquí han sobrado 4. Ahí están los 29, ¿no? Sin embargo, por estas 5 chapitas, me van a dar, ¿cuántas botellas? 2, 2, 2, 2, 2. Por las 4 no va a poder conseguir las 2. No debo de pensar que hay una parte intermedia de la mitad de 5 chapitas para que me den solamente una botella, porque eso no le indica acá. Simplemente tienen que ser 5 chapitas que me permitan canjear 2 botellas. Hasta el momento me he dado cuenta que en 25 chapitas he podido obtener justamente lo que dice aquí, ¿no? Las 10 botellas. Pero me están sobrando 4 chapitas. Pero el asunto no queda ahí, porque dice cuántas botellas podrá consumir como máximo. Y esto representa de que estas 10 botellas que que las tiene, se las va a beber, y de las 10 botellas pues me van a quedar 10 chapitas más. Las 10 chapitas con las 4 que me sobraron, entonces querría decir que en este momento en su poder puede tener máximo 14 chapitas. ¿Con 14 chapitas puede canjear botellas? Claro que sí. Con 5 canjea 2. Con 5 canjea 2. Y ya utilizó 10, sobrarían 4. Entonces aquí puede canjear en total 4 botellas, pero le está sobrando, ¿cuántas chapitas? En total 4 que no llegó a utilizar, ¿no es cierto? Y tendría que repetir ese proceso. Tendría que decir que ahora que tiene 4 chapitas sobrantes y las 4 botellas que también se las vuelve a beber, le van a originar 4 chapitas. Con las 4 chapitas va a tener 8. Con 8 chapitas podría hacer ¿cuántos canjes? Solamente 1. Hace un canje y tiene 2 botellas, pero no utiliza las 8 chapitas, solamente utiliza 3. Por lo tanto, va a tener aquí 3 chapitas sobrantes, ¿no? Utiliza 5 y le sobran 3, es lo que quería decir. Entonces le sobran 3 chapitas. Pero finalmente, estas 2 botellas se las vuelve a tomar y le va a quedar 2 chapitas. Y con las 3 que le había sobrado, tiene 5 chapitas. Y con las 5 chapitas podría ser justo un canje final, ¿no? Pero bueno, un canje final en realidad no significa una botella, ¿no? Significa que va a tener 2 botellas, porque con un canje hace 2 botellas. Pero aquí ya no le sobran chapitas, solamente le van a sobrar las 2 chapitas que luego se tomará, pero con 2 chapitas es imposible que haga algo más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuántas botellas podrá consumir como máximo? Entonces hacemos la suma de las botellas y tendríamos la cantidad de 10 más 4 más 2 y más 2. En total, ¿cuántas son? Son 18 botellas, ¿no? Entonces es una secuencia consecutiva de los canjes. No nos quedamos en el primero. Muy bien, continuamos entonces. Este problema es semejante al anterior y es bastante utilizado. Entonces dice, Juanito puede hacer con 6 colillas de cigarro un cigarro entero, nuevo, ¿no? La colilla es la parte que queda al final de consumir el cigarro, ¿no? Juanito tiene 42 colillas. Bueno, voy a colocarle directamente colillas, las convertirá en cigarros. Y aquí pondré las colillas que sobran. Entonces, yo comienzo con 42 colillas, pero cada 6 colillas hace un cigarro. ¿Cuántos cigarros hace de las 42? 42 entre 6 hace 7 cigarros, pero aquí no ha sobrado ninguna, porque todas las utilizó enteramente. Pero estos 7 cigarros también podrán obtenerle 7 colillas cuando se los fume.
Entonces quiere decir que de los cigarros formados 7 quedan 7 colillas. No sobró ninguna, entonces aquí pongo las 7 colillas que le ha quedado. Por lo tanto, de las 7 colillas puede formar un cigarro más, ¿no? Claro que le sobraría una colilla, pero de un cigarro que ya fumará y uno que sobró, máximo tiene 2 colillas, pero esto ya no le permite formar nada. Como me dice, ¿cuántos cigarros podrá fumar como máximo? Vemos aquí que es la cantidad de 8 cigarros. La suma de dos números enteros positivos es 16. O sea, dos enteros positivos sumados dan 16. Puedo pensar en múltiples opciones, pero son enteros. Calcula la máxima diferencia que puede existir. Bueno, tú puedes determinar que aquí puedes tener diferentes números, ¿no? Como decir, el 8 con el 8, puedes tener el de 9 con el 7, puedes tener el 12 con el 4. Bueno, pero si a un número le quieres dar el máximo valor, tendrías que decir 15 y el otro tendría que ser el menor valor, que sería 1. Entonces, como tú te das cuenta, si a ti te están pidiendo la máxima diferencia, la diferencia entre los valores, ¿cuánto sería aquí? 8 menos 8, 0, por ser iguales. 9 menos 7, 2. ¿No es cierto? 12 menos 4, que es 8. La diferencia es mucho mayor. Pero cuando tengo el 15 y el 1, entonces veo que la diferencia aquí, ¿cuánto es? Es 14. Mientras un número sea el más grande posible y el otro sea el más pequeño posible, tendrás la máxima diferencia. Y esos son, cuando yo quiero la máxima diferencia, a uno le doy el máximo y al otro le doy el mínimo. Entonces, quiere decir que la respuesta sería 14, la máxima diferencia. ¿Cuántas veces debe lanzarse un dado para tener la seguridad de tener 2 veces el mismo número de puntos? Pero aquí, para tener la seguridad, esto no significa que por casualidad, porque tú puedes lanzar un dado y te sale 3, lanzas de nuevo y te puede salir 3, pero eso sería tener mucha suerte. Si tú quieres ponerte en el caso de la seguridad, tienes que ponerte en el otro extremo, que yo debo tener, digamos, mala suerte, o yo debo de pensar que puede ocurrirme la peor posibilidad. Y la peor posibilidad es que yo tire el dado y me salgan resultados distintos. Entonces yo voy a ponerme en el caso de que tiro el dado y me van a salir obviamente el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tú podrías tirar el dado hasta 6 veces y te pueden llegar a salir 6 resultados diferentes, que sería tener la más mala suerte, ¿no? Entonces, para tener la seguridad, lo mínimo que tienes que tener, donde sí o sí sabrías que por lo menos vas a tener un resultado igual, sería en el siguiente lanzamiento. Porque el siguiente lanzamiento vas a tener que repetir alguno y ya tendrás 2 veces el mismo número de puntos. Por lo tanto, el número de lanzamientos mínimo que asegura tener 2 resultados iguales sería 7. Se tienen 27 bolas de billas del mismo color y tamaño, pero una de ellas pesa un poco más pesada que las demás. Las demás tienen el mismo peso, ¿no? Si se dispone de una balanza de platillos, ¿cuál es el menor número de pesadas a efectuar para encontrar la más pesada? Pregunta de admisión que ha sido tomada en la San Agustín en varias oportunidades. Bueno, nosotros podemos tener aquí las billas representadas, digamos así, voy a ponerle puntos suspensivos. Puedes tener varias villas y en total dice que son 27, ¿no? Pero una de ellas es del mismo color y tamaño, pero es un poquito más pesada. Puede ser que esta villa sea la más pesada. ¿Cómo podemos descubrir si físicamente no la distinguimos? Entonces, si tú tienes una balanza de 2 platillos, es aquellas balanzas que son de la siguiente manera. Aquí tenemos una balanza de platillos, ¿no? Como que solamente mide el equilibrio. Pero los platillos tú puedes poner las bolas en 2. Si tú pusieras una bola con una bola, te demorarías demasiado. Porque acá tengo que tratar de encontrar, como te dice, el menor número de pesadas. Entonces debo de agruparlas.
Entonces la situación es muy sencilla. En total tú tienes 27 villas, ¿no? Bolas. Entonces de las 27 vamos a hacer una división en tres partes. Si tú haces una división en tres partes, cada parte, así, cada parte, tendrías ¿cuántas bolas? Tendrías 9, ¿no? Tendrías, por ejemplo, 9 bolas y 9 bolas. Ya están las 27. Digamos que tú formas tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. ¿Qué pasaría cuando tú vas a poner en la balanza el grupo A y el grupo B? Pero hay algo interesante que va a suceder acá. Vamos a suponer que la bola pesada está en cualquiera de los grupos. Digamos que la bola pesada está en el grupo C. Si tú pesaras A con B, estarían perfectamente equilibradas, pues entonces tú sabrías que en ninguno de esos dos grupos está la bola pesada. Esas 18 bolas las descartarías, porque ya sabrías que la bola pesada está en el grupo que no pesaste, en el grupo que has mantenido en la mesa, digamos. Si tú hubieras pesado en vez del grupo A, el grupo A con el C, pues lógicamente al tener en C la bola más pesada, se inclinaría la balanza, así, ¿no? De esa manera, porque en C hay una bola más pesada que las otras. Sabrías que en el grupo A no están las bolas pesadas, ni en el B que también dejaste de pesar, porque al inclinarse la C, entonces sabrías que ahí tienes la bola pesada. Entonces en una sola pesada has podido descartar 18 villas y te has quedado solamente con las 9 donde se encuentra la pesada. Pero ahora, de esas 9 que tú tienes, también podrías repetir el mismo proceso y dividir en tres partes, donde cada parte ya serían de 3 en 3, ¿no? Entonces, porque son tres partes. Entonces de 3 en 3 tú tendrías la posibilidad que harías exactamente lo mismo. Le asignas un grupo a cada uno. Digamos que en este grupo la pesada se encuentre en el grupo B. Que ahí esté la más pesada, en el grupo B. Entonces lo mismo ocurre, ¿no? Entonces yo debo de suponer que si peso A con B, se inclina la balanza y descubro las tres más pesadas. Las tres donde está la más pesada. Si peso B con C también se inclina. Si peso A con C estarían equilibradas, pero sabría que ninguna de ellas tiene la más pesada. Entonces con una pesada adicional ya sabemos 3 villas donde se encuentra la pesada. Y finalmente entonces dentro de las 3 que tienes las villas donde hay una que es la más pesada, entonces tú tendrías así 3 villas solamente. Y vamos a suponer que entonces la pesada es una de ellas. Puede ser aquí la tercera. Entonces hago exactamente lo mismo. Ya voy a colocar A, B y C. Entonces, como tú te darás cuenta, si tú vas a pesar alguna de esas villas, entonces lógicamente ya vas a tener la respuesta. Por ejemplo, si yo peso la villa normal con la pesada, lógico que se va a inclinar la balanza, entonces ya tengo la pesada. Pero lo mismo ocurre con B y C, y también ocurre con A y B, porque si A y B equilibran las balanzas, sabrías que ninguna de ellas es la pesada y por lo tanto la pesada es la villa sobrante. Conclusión, ¿cuántas pesadas han sido suficientes para encontrar la villa más pesada? Aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Con 3 pesadas es suficiente y puedes tener la villa más pesada. Se tienen 243 bolas de golf del mismo color y tamaño, pero una de ellas tiene un defecto, pues es un poco más pesada que las demás. Es el mismo principio del ejercicio anterior. Se dispone de una balanza de platillos, ¿cuál es el menor número de pesadas? ¿No? Bueno, pero tú podrás darte cuenta que ocurre exactamente lo mismo. Tú tienes aquí una balanza y tienes que agrupar. Por lo tanto, tú dirías, bueno, primero hago una división. 243 justamente puedes dividir en 3 partes, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, en primer lugar, las partes que le voy a denominar A, B y C. 243 dividido en 3 partes me saldría 81, 81 y 81.
Entonces, en una sola pesada, voy a tener el grupo donde se encuentre la más pesada. Digamos que esa pelota de golf pesada está en el medio. Entonces ya descubro, ¿no? Como tú sabrás, si yo pongo el grupo A y B, se inclina la balanza y sé que ahí está la más pesada. Si pongo A y C, también porque al estar empatadas, la bola pesada se encuentra dentro del grupo de bolas que no puse en la balanza. Bueno, y esto ya lo conocemos. Con una pesada puedes tener justamente ello. Y luego en una segunda pesada harías la agrupación de 81 dividiendo en tres partes, que es 27, 27 y 27. Podría ser que como ejemplo la bola pesada se encuentre acá. Y luego tendrías que hacer entonces en una pesada más también agrupando esos 27 de tres partes, que es 9, 9 y 9, ¿no? Puede ser que la bola pesada se encuentre en este grupo, podría ser en cualquier grupo, pero siempre habrá en uno de los grupos estará la bola pesada. Luego eso lo dividimos otra vez en tres partes, ¿no? Finalmente ya yo tengo aquí dentro de tres puedo tener justamente una de las villas donde se encuentra la más pesada y ya sabría que en una quinta pesada, al tener así las tres villas, podría descubrir cuál es la más pesada, ¿no? Porque ya llegué a tener una. Por lo tanto, la respuesta de la cantidad mínima de pesadas que necesito son 5 pesadas. Dado 16 rectángulos, como se muestra, cuál es el mínimo número de colores a emplear, de modo que no se tengan dos rectángulos pintados del mismo color juntos. Bueno, lo ideal en estos casos es que tú trates de darle un color, pero los colores que existen alrededor no pueden repetirse. Entonces, no vas a tratar de colocar muchos colores, sino la menor cantidad, porque eso te dice. Entonces yo me imagino que si yo voy a colocar un color, por ejemplo, en esta posición, entonces todos los que están alrededor ya no van a poder ser pintados así. Pero yo puedo aprovechar para colocar de repente en una longitud que no esté junto el mismo color. Aquí también podría colocar exactamente lo mismo. Entonces de esa manera yo me estoy asegurando que todos los que están alrededor no coinciden. Sin embargo, puedo colocar de esta manera y ninguno de los colores se está repitiendo, pero tratando de aprovechar la máxima cantidad de rectángulos pintados de un mismo color sin que se toquen. Y algo semejante entonces tendría que hacer con el otro lado. O sea, puedo colocar un color en esta posición y podría colocar los colores aquí, de esta manera, separados, ¿no? Por una línea, y podría pasarme al otro lado, al lado donde no se tocan, tratando de abarcar la mayor cantidad de rectángulos pintados con menos colores. Y te has dado cuenta que los otros colores que quedaron en blanco que les voy a pintar, entonces están todos separados. Entonces de esa manera me convenía colocar esta distribución. Entonces, al terminar esto, para que lo veas claramente, tú te darías cuenta con un ejemplo gráfico, nada matemático, que cuál es la menor cantidad de colores que tú has utilizado. Entonces, porque te pide la menor cantidad de colores, la respuesta es 3. 2 kilos de manzanas contienen desde 16 hasta 30 manzanas. A ver, 2 kilos de manzanas contienen desde 16 hasta 30. Bueno, le voy a poner acá 16 hasta 30, ¿no? Bueno, le he puesto al revés. Entonces contienen desde 16, pero me imagino que 16 es lo mínimo en manzanas hasta 30. Esos son 2 kilos. O sea, un kilo, ¿cuántos contiene? Desde 8 hasta 15, ¿no? Pero yo debo de imaginarme, 8 sería cuando las manzanas son, ¿qué? ¿Grandes o pequeñas? Si son 8 manzanas, es porque estas manzanas son grandes. ¿Y por qué pueden ser hasta 15 manzanas cuando son manzanas pequeñas? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el mínimo peso que tendrían 50 manzanas? Pero acá hacemos nuestro razonamiento. Nos está diciendo el mínimo peso.
Pero este mínimo peso, ¿qué significa? Entonces tú tienes que razonar y ahí decidir. El mínimo peso será cuando escoges las manzanas grandes o cuando escoges las manzanas pequeñas. Entonces el mínimo peso es lógico cuando escoges las manzanas pequeñas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar este dato que tenemos aquí, ¿no? Y para utilizar ese dato entonces decimos 150 manzanas. Bueno, entonces yo voy a hacer una regla de 3. Yo diré entonces en este caso lo siguiente. Para mí 15 manzanas pequeñas pesan 1 kilogramo. Entonces 150 manzanas, si todas fueran pequeñas, ¿cuánto pesará? Estoy escogiendo las más pequeñas, por lo tanto la respuesta me saldría 150 por 1 entre 15. Entonces me está saliendo que el menor peso que podría llegar a tener sería 10 kilogramos. Se compran libros que cuestan entre 15 y 25. Voy a poner aquí, el costo es entre 15 soles y 25. O sea, los libros más baratos son 15 y los más caros son 25. Pero se venden a precios, aquí voy a poner, se venden a precios que oscilan entre 30 y 45, ¿no es cierto? Bueno, si se venden 15 libros, ¿cuál es la ganancia máxima? La ganancia máxima. Y bueno, podemos razonar, ¿cuándo ganas más? ¿Cuando compras más barato o más caro? Cuando compras más económico, más barato, ¿no? Entonces, si yo quiero la ganancia máxima, ¿qué tengo que escoger? ¿El costo más caro o el más barato? El más barato. ¿Y cuándo tienes una ganancia máxima? Cuando vendes más caro o más barato. Cuando la venta es la mayor posible. Entonces en la venta voy a escoger lo mayor. La ganancia máxima se va a obtener cuando tú compras a menos, pero vendes a más. Pero entonces quiere decir que en un libro yo podría decir que cuánto sería mi ganancia máxima. A ver, mi ganancia máxima en un libro pues sería la mayor venta, 45 soles, menos el menor costo. Esto sería lo máximo que ganaría en un solo libro, 30 soles. Lo vendí al máximo precio, pero lo compré en el costo más barato. ¿Cuál es la ganancia máxima que puedo tener si vendo 15 libros? Por lo tanto, le voy a poner aquí la ganancia máxima, tendría que ser 30 soles, pero ¿cuántos libros son los que voy a vender? 15. Esto sería lo máximo. La cantidad de 30 por 15, que es 450 soles. Un kilo de peras contiene entre 4 y 8 peras. Vamos a anotar esos datos también. 1 kilogramo de peras varía entre 4 y 8 peras. Entonces también debo de suponer simplemente de que ¿cuándo serían 4? Bueno, 4 son cuando las peras son grandes, por eso utilizas menos, ¿ya? Las peras grandes, lo voy a aclarar. Y 8 cuando estás teniendo peras pequeñas, ¿no es cierto? Pero ahora dice así, dependiendo de si el precio de la compra de 1 kilo varía entre 4 y 8, dependiendo de la calidad de las peras. Pero estamos hablando del precio de la compra, ¿no? Entonces voy a poner aquí también la compra, el precio de la compra varía entre 4 y 8, entre 4 y 8 soles, entre 4 y 8. Entonces, yo sabría que cuando voy a pagar 4 menos, seguramente cuando sean de menor calidad. Y 8 cuando pago más, cuando son de mayor calidad, ¿no? Y el precio de venta varía, así la venta varía, así. El otro es el precio por kilo, pero acá el precio de venta de una pera, por si acaso, este era el precio, pero por 1 kilogramo, así. Pero ahora me dice el precio de venta de una pera, ¿no? Dice que el precio de una pera varía entre un sol y 2 soles, la venta, ¿no? Así. Entonces ahora me dice, ¿cuál es la mayor ganancia que puedo tener en la venta de 4 peras? En la venta de 4 peras.
Muy bien. Entonces, ¿yo qué debo de nuevamente hacer para obtener la máxima ganancia? Yo tengo que vender en primer lugar a lo más caro. Cada una la voy a vender a 2 soles. ¿Ya? La mayor ganancia. Pero en el precio que yo voy a comprar, porque aquí está hablando en forma de un negociante, ¿no? El precio de compra es tal, pero la venta es tal. Entonces, quiere decir que la persona que va a vender tiene que comprar al precio más barato. O sea, en realidad tendría que escoger las peras de menor calidad. Y por lo tanto va a tener que comprar este precio, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que diferenciar es la cantidad. Acá dice 4 peras, ¿no? 4 peras. Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos que escoger esto, pero para las 4 peras. Entonces, por lo tanto, yo diría, ¿no? Acá, si yo quiero escoger, digamos, la mayor ganancia, ¿qué crees que debo de vender? ¿Las peras grandes o las peras pequeñas? ¿Qué debería de vender? Si yo voy a vender las peras grandes, entonces van a ser más caras, obviamente. Las peras pequeñas van a ser más económicas porque pesan menos. Entonces yo debería decir de la siguiente manera. Si 1 kilogramo contiene 8 peras pequeñas y yo quiero tener la mayor ganancia en 4 kilogramos de peras, entonces ¿cuántas peras voy a llegar a obtener? 4 por 8, 32 peras. Entonces agarro de las peras que tengo, escojo las más chiquitas, porque yo quiero ganar más, entonces no voy a vender las más grandes. Las más chiquitas son 32 peras. Pero entonces, ¿cuánto voy a pagar por estas 32 peras? Voy a escoger las de menor calidad, que están a 4 soles cada kilogramo. Entonces, el precio tendría que ser, si es por kilo, cada kilogramo a 4 soles. Pero yo en las 32 peras, ¿cuántas peras? ¿Cuánto en kilogramos estoy comprando? 4 kilogramos. 4 kilogramos multiplicado por el precio más barato, que es 4 soles, porque no voy a pagar más, voy a pagar lo menos. Entonces, voy a pagar la cantidad de 16 soles. Entonces yo gasté 16 soles en comprar las peras. Y entonces ahora voy a poder decir, para la venta, como son 16 peras, entonces ahora voy a la venta. En la venta, cada pera, yo para venderlo, tengo que venderlo lo más caro. Pero en los 4 kilogramos, ¿cuántas peras compré? 32. ¿No? Ahora, en la primera parte utilizo kilogramos, pero acá utilizo número de peras, porque por pera puedo vender a 1 o 2 soles. Yo quiero ganar más, lo voy a vender a 2 soles. Son 64 soles que tendría de mi venta. Entonces, por fin, la ganancia máxima que puedo llegar a tener sería 64 que obtuve, 16 lo que gasté. Entonces la respuesta aquí es 48 soles, ¿no? Esa es la ganancia máxima. Bueno, así llegamos al último de los problemas que analizamos el día de hoy. Un banco tiene 7 sucursales en una ciudad y hay 70 empleados en ellas. Si ninguna oficina tiene menos de 8 empleados, ni más de 14, ¿ya? Entonces, si yo hablo de la cantidad de empleados, ninguna tiene menos de 8. ¿Ya? Entonces puede ser desde 8, ni más de 14, o sea, máximo hasta 14. El número de empleados viene desde 8 hasta 14 como máximo, ¿no? Entonces, acá me dice que hay, bueno, un banco tiene 7 sucursales en una ciudad, hay 70 empleados, ¿no? Pero ahora me está diciendo, ¿cuál es el menor número de empleados que puede haber en 5 oficinas? En 5 oficinas. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, de una manera fácil tú podrías decir, bueno, si son 5 oficinas, la menor cantidad de empleados es 8, 5 por 8, 40, ¿no? Pero no, porque si tú utilizas 40, te quedan 30 empleados sobrantes y te quedan 2 oficinas libres. En 2 oficinas puede haber 30, no, porque lo máximo es 14. Entonces quiere decir que aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos están diciendo cuál es la mínima cantidad en 5 oficinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 2 oficinas más. Si tú quieres que en 5 oficinas haya la menor cantidad de empleados,
En las otras dos oficinas restantes tiene que haber la máxima cantidad de empleados. Entonces nosotros de aquí vamos a comenzar. Entonces iremos en las dos oficinas, la máxima cantidad de empleados que puede haber, ¿cuántos son? Son 14, porque eso es lo que nos dice. La máxima cantidad de empleados es 14. Entonces 2 por 14 son 28. Entonces hasta el momento tendría 28 empleados que están trabajando en estas dos oficinas, la máxima cantidad. Entonces la menor cantidad de empleados que quedarían para las 5 oficinas, ¿y cuántos serían? Simplemente haríamos una resta, ¿no? En total tendríamos 70 empleados, pero en estos momentos he utilizado 28, ¿no? Por lo tanto hay 42 empleados. Y estos 42 empleados, ¿dónde van a trabajar? En las 5 oficinas de la menor cantidad. Entonces, ¿cuál es el menor número de empleados que puede haber en las 5 oficinas? Justamente esa sería la respuesta. Los 42, ¿no? 42 empleados. No 40, porque no alcanzaba la cantidad. Bien, entonces en base a esto, jóvenes, y a estos ejemplos de razonamiento, tú vas a poder realizar los ejercicios que están asignados en tu tarea. Ya nosotros nos reencontramos en la siguiente sesión. Muchas gracias.